quién fundó o quién fue el creador de la profecía idealista y quién la está practicando hoy en día. Era una de esas. O sea, no es la profecía, sino la escuela de interpretación profética. Eso, O la, la o escuela de la escuela, interpretación profética. o más bien la escuela de interpretación, no, porque ellos no solo interpretaban profecías, sino que la Biblia en general. Bueno, en cuanto al idealismo, tiene sus orígenes allá con tres personajes casi por allá por el siglo I y II después de Cristo. Uno fue Clemente de Alejandría, el otro Orígenes y Filón. Filón era un judío. Y ellos fueron muy helenizados, fueron educados en las escuelas griegas, porque hasta el siglo IV más o menos, después de Cristo, el griego prevalecía en las ciencias, en la literatura, en las matemáticas, en todo sentido. El griego eran las escuelas, los maestros, por decir así. Y los latinos, los romanos aprendían, hasta que después los latinos pusieron su lengua, llamada lingua latina, a un nivel del griego, y ellos comenzaron después a escribir en latín. ¿Quién fue el que hizo ese trabajo de poner la lengua latina arriba? Fue Cicerón, un gran escritor. Bueno, con Clemente, Orígenes y Filón, ellos comenzaron a lanzar esta idea de interpretar la Biblia alegóricamente, no literalmente. Entonces, ellos, como dijimos, fueron influenciados ampliamente por las escuelas griegas, especialmente los estoicos, los epicúreos, los docetistas. Fueron distintas corrientes de pensamiento que se mezclaron con el cristianismo. Le dieron un sentido espiritual más que literal. Bueno, después por el año 400, por allí, a fines del 300 y 400, surgen tres personajes dentro de la Iglesia Católica muy famosos. Uno fue Dionisio o San Dionisio, San Agustín y San Jerónimo. Ellos tomaron esta corriente de interpretación bíblica, alegórica, y la cimentaron o la pusieron dentro de la teología católica. Y de allí, con San Agustín, surge una tremenda obra llamada La Ciudad de Dios, Civitas Dei. Y en esa Ciudad de Dios, él espiritualiza todo. El reino de Dios no es el reino de los cielos, sino aquí en la tierra, y tiene sus aplicaciones solo terrenales. Bueno, esta doctrina que implantaron estos tres doctores en teología, Dionisio, Agustín y Jerónimo, eso comenzó a principios de la Edad Media y duró hasta los reformadores. Bueno, hoy en día tenemos algunos nombres que son que han tomado esta línea de interpretación idealista. Alguno de ellos es Paul S. Minier. Dice él, el Apocalipsis es advertir a los cristianos del enemigo que tenemos dentro. Es decir, cada uno lo entiende a su manera, pero nosotros tenemos un mal dentro y el Apocalipsis nos sirve para eliminar ese mal. O sea, aquí las profecías valen nada, ¿no? Entonces, de esa manera lo espiritualizan y lo literal desaparece. Hay una mujer llamada Elizabeth Chisler Fiorenza. Ella dice que el Apocalipsis es la lucha continua entre las personas sociopolíticamente oprimidas y opresores. Es decir, lo aplica a la sociedad. Nada que ver con lo espiritual o con profecía. Así que el idealismo en realidad que es una escuela de interpretación que lleva muy lejos a la interpretación correcta
de la palabra de Dios. Así que ahí tendríamos la respuesta de la escuela idealista. Muchas gracias, pastor. Mario, ¿había otra? Porque yo tengo otra pendiente. Sí, la otra pregunta era de cómo se llega a interpretar la profecía de los 1260 años a través del tiempo, del medio tiempo y los dos tiempos. Ya, vamos, voy a enfocar una diapositiva. A ver, de nuevo. A ver si me resulta. Esto de pelear con la tecnología. Ya, ¿se ve ahí? Sí, hay que minimizar acá. ¿Se ve, no es cierto? Sí, ¿se ve? Sí, se ve. Ya, correcto. Bueno, ahí tenemos, voy a dar la explicación de la explicación. Arriba dice texto. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 textos que hablan de una misma profecía. Entonces, el primer texto dice, Daniel 7:25. ¿De qué cantidad habla? De 3 tiempos y medio. ¿En qué contexto? El texto utiliza la palabra quebrantará, es decir, un poder que a los hijos de Dios los va a quebrantar. Eso significa los va a matar. Para matarlos hay que perseguirlos, es decir, en un contexto de persecución. Pero vamos a hacer una aclaración aquí de la palabra tiempo. Esto está en Daniel 7. Daniel 7 fue escrito en arameo, no fue escrito en hebreo. Es un idioma muy parecido al hebreo. Y en el capítulo 4 también se menciona la palabra tiempo, y el capítulo 4 también fue escrito en arameo. Entonces, allí en el capítulo 4 de Daniel, verso 16, se le dice a Nabucodonosor que él va a estar 7 tiempos alejado de su palacio, castigado con las bestias del campo. 7 tiempos. La palabra tiempo en arameo se dice idán. Si ustedes lo ven allí debajito del 3,5, está la palabra en arameo. Eso se pronuncia idán, que quiere decir tiempo, pero no nos dice mucho. Sin embargo, si vamos a la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, y la hicieron los judíos, ¿cómo tradujeron ellos esa palabra idán al griego? La tradujeron como etos, y allí está. Ustedes la pueden ver allí. Después de idán es igual etos. Bueno, esa palabra etos en griego indiscutiblemente quiere decir año. Año. Así que si los judíos tradujeron idán, que significa tiempo, lo tradujeron a años, es porque significa año. Así que cuando aparecen 3 tiempos y medio, estamos hablando de 3 años y medio. Vamos al segundo texto, Daniel 12:7. También nos menciona 3 años, o sea, 3 tiempos y medio, que ya sabemos son 3 años y medio. ¿Cuál es su contexto? El texto habla de la dispersión del pueblo santo. En otras palabras, persecución. En otras palabras, está diciendo que es un mismo poder al que se está refiriendo. Tercer texto, Apocalipsis 11:2. Menciona allí 42 meses. 42 meses. Proféticamente hablando, un mes profético tiene 30 días. Un mes profético. Si 30 lo multiplicamos por 42, nos van a dar 1260. Así que serían 1260 días esos 42 meses. ¿En qué contexto se encuentra ese texto?
allí aparece la palabra hollarán 42 meses, es decir, un poder hollaría o perseguiría, pisaría, destruiría al pueblo santo. Vamos al siguiente texto, Apocalipsis 12:6. Allí menciona 1260 días. Ya sabemos que un día equivale a un año. ¿Cuál es el contexto de ese texto? Aparece allí la palabra huyó. Cuando alguien huye es porque lo persiguen, es decir, persecución. Vamos al siguiente, Apocalipsis 12:14. Menciona 3 tiempos y medio, ¿ya? Igual que Daniel. Mire la relación importante. Comienza en Daniel con 3 tiempos y medio, y la última vez que se menciona este periodo, también 3 tiempos y medio, y el contexto dice para que volase, es decir, la mujer huyese al desierto. Si huye o vuela para allá es porque la están persiguiendo. En conclusión, síntesis, aquí hay distintas formas de expresar el tiempo, pero se refiere a una misma cantidad. Cuando decimos 3 tiempos y medio o 3 años y medio, nosotros sabemos que un día equivale a un año. Así que 3 años y medio, cada día lo pasamos a año, nos va a dar 1260 años. Y el contexto de todos estos textos es persecución. Eso quiere decir que está hablando de un mismo poder, de un mismo acontecimiento. 1260 años de persecución papal. Ahí estaría contestada entonces la pregunta. Muchas gracias, pastor. Es importante saber esos detalles, porque los 1260 días es parte de nuestra historia como iglesia, ¿cierto? Amén. Me llegaron 2 preguntas que estaban pendientes ayer del grupo de Facebook, pastor. Si las contestamos un poquito, también síntesis, estas 2 preguntas. Dice la primera, el clamor de medianoche se dio en 1844 y el fuerte clamor está al futuro. ¿Qué puede decir al respecto? Nada que decir, pues así es. Claro, sí, ayer yo mencioné y debo reconocer que el fuerte clamor o fuerte pregón corresponde al futuro, a la lluvia tardía, ¿ya? Y el clamor de medianoche corresponde a 1844. ¿Por qué se le llama clamor de medianoche? Porque es tomado de la parábola de las 10 vírgenes. Cuando en la parábola dice, y a medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibir. De ahí se toma esa frase que la toma para el espíritu de profecía. Hay una canción que habla, bueno, en inglés dice Midnight Cry. Y hay una canción que habla, ¿no es cierto? Yo creo que muchos han escuchado esa canción, el clamor de medianoche, o el clamor final. El clamor final se llama, ¿no? Pero ahí, contradictoriamente, toman esa frase en la canción y la transportan al futuro. Pero en realidad corresponde a 1844, al clamor de medianoche. Y aclaro un poquito más. ¿Por qué la hermana de White toma esa frase de las 10 vírgenes para realizar 1844? Y ella lo explica y dice, porque en ese momento, cuando surge el remanente en 1844, entre las iglesias protestantes había una oscuridad absoluta en cuanto al conocimiento de las profecías. Por eso que se habla de clamor de medianoche, es decir, en la oscuridad total, el remanente proclamó luz. Muchas gracias por la aclaración. Y hay otra pregunta más o menos parecida, del mismo tema. Dice, tengo entendido que hay un evento que se llama Clamor de Medianoche y otro, el Fuerte Clamor. ¿Qué son? ¿Qué? ¿No son lo mismo? Lo que pasa es que se hace una diferencia de tiempo y en realidad que son diferentes, aunque es una misma acción que la produjo el Espíritu Santo en el remanente, ¿ya?
los personajes son los mismos, pero en 1844 fue un efecto parcializado en Estados Unidos y parte de Europa, diríamos. Pero el fuerte pregón, el fuerte clamor será mundial, abarcará toda la tierra. ¿Ya? En ese sentido es distinto. Muchas gracias, Pastor. Lo hemos bombardeado con preguntas, tanto al final de cada tema y ahora también al inicio. Muchas gracias por darse también el tiempo, porque muchos amigos nos han escrito a través de las redes sociales, así que también tenemos que darnos ese tiempo para poder contestarlas a todas estas dudas que tenemos. Muchas gracias. Amén. Y para prepararnos también al tema, Comunicaciones nos tiene un saludo de diferentes hermanos. Dama, ¿está listo? Podemos darle ahora, ok. Observar los siguientes saludos. Hola amigos de Fe y Esperanza, ¿cómo están? Les saluda en el amor del Señor, mi nombre es Aquiles Segura y estamos aquí encerrados en cuarentena. Así que de todas maneras esperando que el Señor les bendiga a cada uno y también volver a vernos, si Dios lo permite, después de esta cuarentena, juntarnos en la iglesia y reunirnos nuevamente como lo hacíamos y vernos las caras. Así que eso, el Señor les bendiga. Saludos. Hola, mi nombre es Juan Aravena, soy de la Iglesia de Ñuñoa, aparte soy zonal de jóvenes y de verdad, lo insto esta semana a participar de la semana que tienen ahí en Fe y Esperanza. Yo sé que les va a traer grandes bendiciones para su vida, así que ahí. Supe por ahí que el Ministerio Joven de la Iglesia de Fe y Esperanza, a pesar del contexto duro y complejo que estamos viviendo, se ha mantenido en la misión. Ha querido generar instancias y oportunidades para el crecimiento, desarrollo espiritual, y quería felicitarlos por eso. Y de paso mandarles un saludo a todos ustedes. Sigan adelante, sigan perseverando y por favor, sigan desgastándose en esta causa, la mejor causa por la cual podemos vivir, la causa del Señor. Un abrazo fuerte y que la presencia del Señor esté con cada uno de ustedes. Teníamos hermosos saludos que nos alientan a seguir perseverando en estos tiempos. Y el poder vernos nos permite también seguir unidos como iglesia. Sabemos que cada uno de nosotros tiene su pequeña iglesia, su centro en cada uno de sus hogares, pero también somos un cuerpo grande y para eso tenemos que compartir y qué mejor que vernos atrás de las cámaras también, que es lo único que podemos hacer ahora. Bueno amigos, vamos a continuar con la misma dinámica de las veces anteriores, y así que Mario nos va a estar ayudando, recolectando todas las dudas de nuestros amigos en el Zoom, el chat de Zoom. Disculpen, en el chat de Zoom. ¿Dónde está Andrés Lobos? Si levanta su mano. El Andy nos va a estar ayudando en la plataforma de Facebook. Así que algún amigo que esté viendo ahí el culto de hoy día, anote su pregunta y él va a recepcionarla. Y Rosmani, si levanta su mano, nuestra chica de joven, nos va a ayudar en YouTube también con todos nuestros amigos. Como estamos divididos en varias plataformas diferentes, es que tenemos que hacerlo así para poder contestar las preguntas a todos nuestros amigos. Y al finalizar nos vamos a dar también un espacio, porque nos hemos dado cuenta que al finalizar cada reunión hay muchos amigos que nos escriben saludos. Y como son tantos, a veces no alcanzamos a contestarlos ni a decirlo en cámara. Así que nos vamos a dar un tiempo al finalizar para que también podamos saludarnos entre todos. Y tenemos que tener para nuestro estudio nuestra Biblia. Así que ¿la tienen cerca suyo? Sí, yo creo que la tienen ya, la tenemos de costumbre, estamos en nuestra casa, así que nos vamos a poner cómodos, porque vamos a poner atención al tema de hoy día. Está centrado en Apocalipsis 12 y tenía como título, de ayer lo dijimos, el gran conflicto en el cielo. Y para eso necesitamos, ¿cierto?, de la inspiración del Señor, así que le pido que también usted tenga en su lugar donde está en su casa, un lugar tranquilo, invite a su familia, a sus seres queridos, comparta el link por las redes sociales y ponga atención, porque si tiene alguna duda, no dude en anotarla en el Zoom, en el chat o en las plataformas de Facebook y también de YouTube. Así que, pastor, lo dejamos para que utilicemos el tiempo para estudiar la palabra. ¿Le parece? Amén. Amén. Bien. Vamos
entre hoy y mañana a estudiar dos capítulos. Uno es el capítulo 12 y el 13, sería mañana. Y pusimos los siguientes títulos. Al capítulo 12, el conflicto en el cielo. Y al capítulo 13, conflicto en la tierra. ¿Por qué? Porque en el verso 1 del capítulo 12 dice: apareció en el cielo una gran señal. Es decir, ¿de dónde partimos este capítulo? En el cielo. Y el desarrollo mayor va a ser en el cielo. Mientras que en el capítulo 13, verso 1, dice: me paré sobre la arena del mar. Es decir, estamos aquí en la tierra, ¿ya? Pero se trata de un mismo conflicto. Se trata de un mismo conflicto. Ahora, en el capítulo 12, en el verso, en el verso 3, 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Miren, aquí hay un dragón rojo que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Pero dice que tiene sobre sus cabezas coronas. Sobre sus cabezas coronas. Para decir en griego corona hay 2 palabras. Una es diadema y la otra es estéfanos. Aquí aparecen las diademas. Las diademas son coronas de reyes. Cuando se habla de estéfanos, es corona de los redimidos. Es el triunfo de los redimidos. Vamos al capítulo 3. Dice, verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hagamos la comparación. En el capítulo 13 acabamos de leer que encontramos una bestia muy similar a la del capítulo 12. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos, pero las coronas hacen la diferencia. En el capítulo 13, las coronas están en los cuernos. Y en el capítulo 12, las coronas están sobre las cabezas. ¿Ya? La otra diferencia, en el capítulo 12 es un dragón rojo. En el capítulo 13 es una bestia. ¿Ya? Una bestia. Nosotros sabemos que el dragón representa a Satanás. Y sabemos que bestia, una bestia, es un símbolo de un poder terrenal. De un poder terrenal. Así que cuando estas dos bestias, por llamarlo así, se parecen en su morfología, es porque se trata de Satanás que gobierna a través de poderes humanos. El dragón guiando bestias. Es decir, Satanás detrás de poderes humanos que actúan en contra del pueblo de Dios. Eso es más o menos la interpretación. Ahora, en cuanto a las coronas que están sobre las cabezas, en la bestia del capítulo 12, y las coronas que están sobre los cuernos en el capítulo 3, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las cabezas representarían en este caso en el capítulo 12 y en el 13 también serían los imperios, ¿ya? Y sabemos que el último imperio, de acuerdo a los estudios de Daniel 7, Daniel 2, el último imperio fue Roma, y que el imperio romano cayó en el año 476. Y la profecía nos dice que una vez que cae el imperio romano en el 476,
se divide en 10 reinos. Esos serían los 10 cuernos. Por lo tanto, en el capítulo 12, cuando las coronas están sobre las cabezas, es porque todavía existen los imperios. En este caso, el Imperio Romano. El Imperio Romano. En el capítulo 12, si las diademas están sobre las cabezas, es porque todavía está el último imperio, el Imperio Romano. En el capítulo 13, cuando las coronas están sobre los cuernos, sobre los 10 cuernos, es decir, sobre los 10 reinos en los cuales se dividió Roma, quiere decir que ya el Imperio Romano ya no está y están reinando los 10 reinos que sucedieron a la caída de Roma. Bien, con esa explicación, ¿no es cierto?, contextual, ahora vamos a ir a nuestro estudio verso por verso. Verso 1, capítulo 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y aquí aparece ahora la corona con el otro nombre, Estéfano, que lo tiene esta mujer, que tiene una corona de 12 estrellas. Esta mujer es una mujer que representa dos instancias. En este caso, en el capítulo 12, está representando, en el verso 1, al pueblo de Israel en el momento en que se está produciendo la transición con la iglesia cristiana. En el momento en que el pueblo de Israel está a punto de dejar de ser directamente el pueblo de Dios y pasar entonces el pueblo de Dios a ser la iglesia cristiana, el evangelio a los gentiles. Y dice que esta mujer está vestida del sol. El sol representa a Cristo, la justicia de Cristo, está vestida de la justicia de Cristo, es una mujer pura, con la luna debajo de sus pies. Nosotros sabemos que la luna refleja la luz del sol. ¿Y qué fue lo que reflejó durante tantos siglos a Cristo en el Antiguo Testamento? Todo el sistema de sacrificios. Todo el sistema de sacrificio era una sombra de lo que había de venir. Es decir, todo el sistema ritual, todos los holocaustos, desde Adán hasta Cristo, todo ese sistema de sacrificio fue como la luna que reflejaba, era una luz pálida del Mesías que había de venir. Algunos dicen, más fundamentalistamente, dicen, bueno, en realidad que la luna representa todo el Antiguo Testamento. Bueno, también puede ser, pero mayormente los rituales, ya fueran fiestas, ritos, holocaustos, ofrendas, todo iba en representación o en simbolismo de Cristo, el Mesías. En otras palabras, era un tipo y Cristo el antitipo. Cuando vino el antitipo, reemplazó al tipo y ahí quedó la realidad. Cristo es la realidad. Los símbolos eran de sombra. Verso 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto esta mujer en la angustia de su alumbramiento. En otras palabras, aquí está diciendo, está a punto de venir a la tierra nuestro Señor Jesucristo. Está a punto de producirse la encarnación de Cristo. Verso 3. Apareció también otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ya dijimos que dragón es símbolo de Satanás. Pero Satanás actúa bajo poderes terrenales. Satanás no actúa directamente. Así lo hizo, por ejemplo, en el Edén. Actúa a través de una serpiente. Bueno,
En tiempo de Cristo, el dragón actuó a través del Imperio Romano, una de las cabezas de este dragón, el Imperio Romano. Y verso 4 dice, y su cola, recordemos que aquí está hablando simbólicamente, tanto representa al Imperio Romano como también directamente a Satanás. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás se las arregló para eliminar a Cristo, inclusive cuando iba a nacer o cuando ya había nacido, ¿ya? Y allí nosotros conocemos el rey Herodes cuando manda a matar a los niños de Belén, ¿ya? Y murieron muchos niños inocentes, pero por providencia divina, Cristo, el Hijo de Dios, se salva. Siempre el dragón estuvo atentando contra este niño que nació de la mujer. Ahora, la Iglesia Católica dice que esta mujer es María, pero en este caso no, porque aquí el sentido bíblico de mujer, y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5, allí es dado que Cristo amó a la iglesia como una mujer, ¿ya? Entonces, el simbolismo de mujer a través de la Biblia y en el Antiguo Testamento también hay varios textos del Antiguo Testamento, entre esos tenemos Ezequiel capítulo 5, Oseas capítulo 2, que no los vamos a leer por el tiempo, pero allí tenemos en que Jehová se compara a Israel como su esposa. Así que el sentido bíblico, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, la mujer es símbolo de la esposa de Dios, la iglesia. La iglesia. Así que, a pesar de que la Iglesia Católica dice que esta mujer es la Virgen María, bíblicamente no corresponde, aunque Cristo nació, por supuesto, de la Virgen María. Pero, en otras palabras, Cristo surge del pueblo de Dios. Esa es la idea, que nace del pueblo de Dios. Y en ese momento el pueblo de Dios era el pueblo judío. Era el pueblo judío. Hasta cuando Jesús instaura la iglesia cristiana, entonces la mujer pasa a figurar a la iglesia cristiana. Bueno, el verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí no hay mayor explicación, está clarísimo. El único que ha sido arrebatado para Dios y su trono como hijo de Dios es Cristo. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto. Y aquí tiene mucho fundamento lo que recién dijimos, que la mujer no representa a la Virgen María. ¿Por qué? Porque después que Cristo se fue al cielo, ascendió al trono de Dios para sentarse con su Padre, dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La Virgen María no estuvo perseguida por 1260 días o años. Así que no calza. Aquí es, figuradamente, la iglesia cristiana. Y aquí aparecen los 1260, que ya lo explicamos al comienzo, que fue la persecución papal, que lo explicamos también ayer. Fue la persecución papal que duró 1260 años, que comenzó en el año 538 con el edicto de Justiniano y termina en 1798 con
la Revolución Francesa, cuando el Papa Pío VI es tomado prisionero y llevado a cautiverio. Y de esa fecha en adelante se da comienzo al tiempo del fin. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Aquí vamos a hacer una aclaración. Ayer corregimos algunos textos en hebreo. Ahora vamos a corregir este texto en griego, porque el Apocalipsis fue escrito en griego. En el verso 7, la palabra después no aparece en griego, no está. Esa fue, por decir así, interpolada, fue agregada. Debiera decir, y hubo una gran batalla en el cielo. No es que después que la mujer huye al desierto, hubo una gran batalla en el cielo, no. Sino que pasa de una escena a otra. Pasa de una escena a otra. Se le muestra algo al apóstol Juan aquí y luego se le muestra otra visión. Y en esta visión dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Cuándo se produjo esta lucha? Esta lucha se produjo antes de la creación del hombre. Antes de la creación del hombre. Para ver ese detalle, yo les recomiendo leer Historia de la Redención. En los primeros capítulos allí está relatado todo el conflicto celestial. Y allí se relata que esta batalla en el cielo, este problema que tuvo Satanás con Cristo, o Cristo con Satanás, se realizó antes de la creación del hombre. Y después que Satanás fue echado del cielo, fue sacado de los atrios del cielo, entonces se reúne la divinidad o la deidad para decidir la creación del hombre. Por lo tanto, esto que se está relatando aquí en los versos 7 y 8 se refiere antes de la creación del hombre. Esta batalla en el cielo se produjo en la eternidad, cuando todavía no comenzaba el tiempo aquí en la tierra. No había historia, no había sido creado el hombre. Así que dice aquí que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Es decir, el dragón y sus ángeles no ganaron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Punto. Voy aquí a hacer una separación. Hay algunos que no hacen esta separación. A mi entender y a mi parecer, yo creo que sí corresponde hacer esta separación. Esta primera parte de los versos 7 y 8 se refiere a la eternidad antes de la creación del hombre. ¿Por qué? Porque cuando Satanás pierde la batalla en el cielo, y fue una batalla real, se utiliza la misma palabra para cuando hay guerra entre ejércitos, la misma palabra se utiliza en el cielo. Y hay palabras muy clave allí en el relato de Historia de la Redención, en donde indica que fue un combate real. Allí Historia de la Redención dice que se formaron los escuadrones, cada batallón con su general, Cristo al frente de su ejército y a este otro lado Lucifer al frente de su ejército. Y en un instante, cuenta Historia de la Redención, dice que Satanás mira hacia el trono de Dios y le dice a Dios, lo encara a Dios. Qué desfachatez tuvo Satanás de encarar a Dios. Y le dice, mira, no sé si le habrá dicho Padre, Dios, no sé, pero le dice, mira todos los que están conmigo. ¿Cuánto eran los que estaban con él? Una tercera parte de los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo son millones de millones de millones. Son incontables para nosotros. Dios los puede contar.
Una tercera parte significa un poco menos que la mitad. Un tercio, es como cerca de la mitad. Y cuando Satanás ve un tremendo ejército a su favor, Satanás le dice a Dios, mira todos los que están conmigo. ¿Saben lo que le quiso decir Satanás a Dios con eso? Puede que ganemos, porque somos muchos. Qué increíble, ¿eh? ¿Saben ustedes que después del milenio, cuando baje la ciudad santa y la Nueva Jerusalén se establezca sobre la tierra, y poco antes hayan resucitado todos los impíos, que serán millones y millones, Satanás los va a engañar y les va a decir que él los resucitó porque él tiene ese poder de resucitar. Así que formemos un ejército y ataquemos la ciudad y la tomamos, porque somos muchos. Somos muchos. Lo mismo pensó Satanás en el cielo. Mira, Dios, somos muchos, te podemos ganar. Cuando suceda la batalla después del milenio con la Nueva Jerusalén en la tierra, Satanás volverá a decir lo mismo. Somos muchos, vamos a atacar la ciudad y la podemos tomar. Bueno, en primera instancia Satanás fue destituido de los cargos celestiales y expulsado de los atrios celestiales, pero no se lo privó de la entrada al cielo por muchos años, desde Adán hasta Cristo. Satanás estuvo yendo y viniendo al cielo, y eso lo relata el libro de Job. El libro de Job dice que había una asamblea de todos los hijos de Dios de diferentes mundos, y Jehová le pregunta a Satán, ¿y tú de dónde vienes? ¿Se acuerdan qué le respondió Satanás? Claro, yo vengo de la tierra, soy el representante de la tierra. Tremendo representante que teníamos. Y nuestro representante era Adán, pero como Adán pecó, quedó sometido a Satanás. Ahora Satanás, nuestro representante, y él asistía a las asambleas celestiales. ¿Qué representante teníamos? Un rebelde entre todos los santos, representándonos a nosotros. Bueno, ¿cuál era su trabajo? Su trabajo era hacer pecar a los hombres y luego ir a acusarlos. ¿Ustedes saben cómo se les decía a esos niños en el colegio? Claro, ese era Satanás. Ese era Satanás, un acusete. Hacía pecar a los hombres y se iba corriendo a acusar. Ese era su trabajo, engañar y acusar, engañar y acusar. Así estuvo 4000 años, desde Adán hasta Cristo. Continuemos, verso 9. Y ahora, del verso 9, el verso 9 y 10, ahora se produce otra instancia de Satanás. Veamos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este sí que es un lanzamiento. Este sí que fue un lanzamiento. El otro fue una destitución de los cargos celestiales, porque recordemos que Satanás en el cielo era querubín protector. En el lugar santísimo, en el arca del pacto, habían 2 querubines protectores que tenían sus alas
cubriendo la gloria de Dios, los más próximos a Dios, a la gloria de Dios. Fue destituido de ese cargo, fue sacado, pero se le permitió entrar durante 4000 años a los atrios celestiales. Y les cuento algo más. En esos 4000 años, Satanás fue muy malo con los ángeles leales. Él separaba la entrada de los atrios celestiales y los desafiaba. Se burlaba de ellos. Les decía cosas feas. Les decía que eran siervos, eran serviles, que él era libre, que ellos no eran capaces de ser como él. Pero los ángeles no le hacían caso. Ellos seguían en su trabajo que el Señor les encomendaba. Bueno, acá, si nosotros leemos para interpretar estos versos 9 y 10, vamos a leer Lucas 10, 18. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, verso 18. ¿A qué se refiere el verso 9 y 10? San Lucas capítulo 10, verso 18. Jesús les dijo a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Leamos ahora San Juan 12, 31. San Juan 12, 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, con la muerte de Cristo, finalmente Satanás sí fue lanzado del cielo y se le prohibió toda entrada al cielo. Nunca más pudo entrar. Nunca más nos pudo ir a acusar. Satanás quedó definitivamente, desde la muerte de Cristo, confinado a la tierra. Quedó confinado con sus ángeles aquí en la tierra. Y desde ahí en adelante, la Biblia en varias ocasiones dice que Satanás tiene poco tiempo. Satanás tiene poco tiempo. Si nosotros pensamos desde que Cristo murió en la cruz hasta su segunda venida, decimos, es mucho tiempo, 2000 años. Para nosotros es mucho tiempo, pero para Satanás, que él fue creado para vivir la eternidad, para él 2000 años es poquísimo, es muy poco. Así que, sabiendo él que tiene poco tiempo, tiene que atacar a la iglesia fuertemente, y más todavía en el tiempo del fin, sabe que el tiempo es muy breve. Por eso que la contienda en el tiempo del fin será fuerte. De ahí el estudio que hicimos el sábado. ¿Se acuerdan? Que cuando terminara el tiempo de gracia, comenzara la persecución, iba a ser muy fuerte, corto, pero fuerte. Pero Dios nos iba a sustentar con su sello, con los ángeles, nos iba a proteger y con el Espíritu Santo. Y dijimos que cuando comenzara el tiempo de angustia, ningún hijo de Dios muere, ninguno va a morir. Los que van a descansar durante la angustia previa que corresponde al tiempo de gracia. Bien, ese es un pequeño repaso del sábado. Bueno, entonces volvamos a nuestro capítulo 12. Estamos en los versos 9 y 10. Vuelvo a retomar el verso 10, porque ahora lo vamos a entender mejor. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, entonces Satanás es definitivamente lanzado del cielo. Por eso que el verso 10 dice de la siguiente manera:
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque con la muerte de Cristo, Cristo toma toda autoridad. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Para decir potestad o poder, hay dos palabras en griego. Una es dinamis, que se escribe dunamis, pero se lee dinamis. Quiere decir poder, potencia. Pero hay otra palabra en griego que es exousia. Exousia. Esa es una palabra compuesta, es una palabra muy interesante, porque Cristo dice: toda exousia me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el poder absoluto en el cielo y en la tierra. La palabra exousia, yo creo que ustedes conocen parte de esta palabra. ¿Han escuchado la palabra Usía? Señor Usía. ¿Quién es el señor Usía? Un juez. Al juez en un tribunal se le dice señor Usía. La palabra Usía es un participio presente del verbo ser o estar en griego. En otras palabras, Usía quiere decir el que es siempre. En realidad que Usía nunca se le debió haber dicho a ningún ser humano, ¿no? Solo el único Usía debiera ser nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el único Usía realmente. Y la palabra ex-Usía, la palabra ek es una preposición que quiere decir desde, es decir, de un origen hacia afuera. En otras palabras, este término quiere decir poder que proviene del mismo ser de Dios, procede de Él, es decir, del Padre, y llega hasta Él. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo uno son. Todo lo que es el Padre es el Hijo. Por eso que cuando a Cristo se lo menciona, especialmente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en otros lugares, cuando se lo menciona Hijo de Dios, se lo está comparando a Dios, se lo está haciendo igual a Dios. Así que por eso que cuando Cristo dice toda exousia, todo poder que proviene del ser absoluto, me es dado a mí, en el cielo y en la tierra. Por eso que ahora vamos a entender mejor el verso 10, si lo volvemos a leer. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el dragón. Perdón, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabían ustedes? El deseado de toda la gente cuenta que hasta cuando Cristo murió en la cruz, todavía habían ángeles leales en el cielo que tenían sus dudas con respecto a si Satanás tenía razón o no. Hasta cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todavía había ángeles que, aunque eran leales a Dios, pero tenían en su mente todavía esta posibilidad que a lo mejor Satanás tenía razón. Pero el libro Deseado de toda la gente dice que cuando Cristo murió en la cruz, se despejó toda duda en todos los ángeles leales y en todos los mundos creados. Y ahí reconocieron que Satanás era un engañador, un estafador, y fue lanzado definitivamente del cielo. Nunca más pudo entrar y fue confinado a la tierra, porque le espera la sentencia. Verso 11. Y ellos, los hijos de Dios, los seguidores de Miguel,
o los seguidores del Hijo de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Miren qué interesante. ¿Cómo ganó Cristo la lucha contra Satanás aquí en la tierra? Con su sangre. ¿Cómo nosotros vamos a ganar la lucha contra Satanás? Con la sangre de Cristo. Por eso, tanto sacrificio en el Antiguo Testamento. Porque la sangre representaba la vida de Cristo, la vida expiatoria de Cristo. Y aquí hay un tema muy profundo que tiene que ver con la justificación por la fe en la vida expiatoria de Cristo, que su vida puede expiar o limpiarnos nuestros pecados. ¿Cómo? Nosotros creyendo en Él. Y en eso consiste el juicio de Dios. ¿Creemos en Jesús? Él se convierte en mi abogado, me defiende, expía mi pecado, hace todo el proceso de perdón y después de expiación. Es decir, primero perdón y después borrado los pecados. Eso significa intercesión y expiación. Verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Verso 12, por lo cual, alegraos cielos, miren lo que dice, lo que se proclama aquí, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Es decir, se terminó el problema que iba a causar Satanás al cielo. Los dejó tranquilos, por fin quedaron tranquilos en el cielo. Nunca más ya fue Satanás allí a molestar, ¿no es cierto? Pero continúa diciendo, ¡ay! Cuando la Biblia menciona un ay, es porque es algo, es una crisis, es algo triste. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Para Satanás, 2000 años, desde Cristo, de su muerte, hasta la segunda venida, 2000 años, para él eso es nada. Así que él tiene que correr con su plan. Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Comenzó persiguiendo a la iglesia por 1260 años. Primero lo persigue el Imperio Romano a los cristianos, pero después el papado comienza la gran persecución de más de 1000 años, 1260 años, el papado. Y verso 14, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, y aquí me detengo otro poco. Miren, pero voy a terminar el texto, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Miren, aquí a la mujer se le dan las 2 alas de la gran águila. Si nosotros vamos al capítulo 4 de Apocalipsis, vamos a encontrar 4 seres vivientes. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis hay 4 seres vivientes. Uno de esos seres vivientes corresponde a un águila volando. El águila es un símbolo de Cristo. El águila es un símbolo de Cristo. En otras palabras, la mujer fue sustentada por Cristo durante 1260 años. Fue conducida por Cristo con las alas de Cristo, de la gran águila. Eso yo lo quiero llevar al tiempo del fin. ¿Se acuerdan que en el tema del sábado dijimos que ángeles poderosos iban a tomar a grupos de hijos de Dios y los iban a transportar a lugares secretos que Dios tiene preparado? Así como lo hizo
con los albigenses, con los valdenses y otros grupos de cristianos que estuvieron escondidos en los lugares de las montañas y en otros lugares. Así también Dios lo va a hacer en el tiempo del fin. Jesús prometió: no os dejaré huérfanos. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Claro, ¿cómo persiguió la serpiente o dragón o Satanás a la mujer? ¿Cómo la persiguió? A través de ejércitos. El Papa, a través de la Santa Inquisición, literalmente ejércitos papales, persiguieron a los cristianos y los tomaron presos y muchos de ellos murieron, ¿no? Ese fue el río. El agua siempre representa multitud, ya sea río o sea mar, representa multitud, muchedumbre, naciones, gente. Por lo tanto, allí durante la Edad Media, hasta 1798, se produjo esta gran persecución como un río detrás de los cristianos, los ejércitos papales. Pero, dice el verso 16, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. La tierra, el descubrimiento de América. Esa fue la tierra que tragó el río, porque muchos de los cristianos que fueron perseguidos en Europa huyeron a América, tierra de libertad. Por eso que en Estados Unidos, allí en las costas de Nueva York, allí está la gran estatua de la libertad con los brazos extendidos hacia el Atlántico, mirando hacia Europa, como diciendo: vengan, vengan, porque esta es tierra de libertad. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Estados Unidos, tierra de libertad. Pero qué increíble que esta tierra de libertad, Estados Unidos, cuando la veamos en el capítulo 13, se va a transformar. Se va a transformar. Bueno, por lo tanto, allí el descubrimiento de América, o Norteamérica más bien, se transforma en tierra de libertad. Y terminamos con el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No pudo hacer nada más que llenarse de ira, no la pudo eliminar, pero sí, aquí hay algo triste. Convenció a la mujer, se hicieron amigos de la mujer. Y la mujer apostató. Ustedes saben cómo se dice en chileno cuando alguien, ¿no es cierto?, engaña a otro. Bueno, en este caso, la mujer engañó a su novio, a Jesús. Lo engañó. Y se fue con su peor enemigo, con el dragón. Hizo pacto con el dragón. Y nunca más vemos. Las iglesias protestantes rechazaron el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y el espíritu de profecía dice que cuando las iglesias protestantes en 1844 rechazaron el mensaje del remanente del movimiento adventista, esas iglesias se constituyeron en Babilonia. Babilonia. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis, a Babilonia se la llama la gran ramera, porque adulteró. Se fue con quien no era su esposo, se fue con el dragón, a tal punto que se transforma en perseguidora.
del remanente. Y dice, termina diciendo el verso 17, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si alguien pregunta, ¿se puede conocer la iglesia verdadera habiendo tantas iglesias? Claro que sí, muy clarísimo. Solo dos frases la identifican. El testimonio de Jesús. Es decir, creer todo lo que Jesús creyó y enseñó. Pero hay una segunda característica y esa sí que es fuerte. Guardan los mandamientos de Dios. Muchas iglesias hoy en día dicen ser cristianas y creen en la fe. Somos cristianos. Nosotros somos iglesia cristiana. En tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos grandes milagros. Y aquí voy a agregar una frase. Hablamos en lengua, en tu nombre. Y el Señor le dirá, no os conozco, apartaos de mí. En otras palabras, porque no guardaron los mandamientos. Entonces, conclusión de esto. Una iglesia, aunque haga milagro, no significa que es verdadera. Una iglesia que habla en lenguas no significa que es verdadera. Una iglesia, para que sea verdadera, tiene que tener la fe de Jesús y guardar los mandamientos de Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche. Amén. Muchas gracias, pastor. Hemos leído todo el capítulo 12, lo hemos estudiado en profundidad y tenemos algunas preguntas, así que ya me han llegado algunos. Amigos en YouTube nos preguntan, así que para que pongamos atención. Una de esas preguntas es, ¿los seres humanos que serán salvos reemplazarán a los ángeles caídos del cielo? Buena pregunta, como la pregunta de ayer. En cierto modo sí. Hay una cita del Espíritu de Profecía, dice que será para repoblar el cielo. Textualmente dice el hermano de Fay, ¿no? Para repoblar el cielo. El cielo tuvo una pérdida, ángeles caídos, pero va a tener una recuperación de entre los pecadores. En cierto modo, sí. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. ¿El enemigo tiene el poder de resucitar muertos? ¿En qué parte de la Biblia está esto? El enemigo no tiene poder para resucitar muertos. En ninguna parte de la Biblia está. Lo que Satanás hace es milagro fraudulento. Y es lo que hizo, por ejemplo, en el caso del profeta con el rey Saúl, con el caso de Samuel, ¿no? Él hace aparecer como que es, y no lo es. Si él puede imitar a los ángeles de luz, puede imitar sin problema alguno a los seres humanos, con todos sus gestos. A tal punto, y aquí voy a contar algo que tal vez no muchos conocen, la hermana de White dice que los ángeles del cielo en este momento tienen una tarjeta de oro que tiene una clave para entrar a los atrios celestiales. Sin esa tarjeta no pueden entrar, porque Satanás se puede transformar como ángel de luz. Entonces Satanás puede muy fácilmente simular a un ser humano resucitado, pero no lo puede hacer. Interesante, pastor, muchas gracias. Un amigo por Facebook nos pregunta, ¿por qué se interpreta el testimonio de Jesucristo como el espíritu de profecía? Porque allí en Apocalipsis 19:10 hace la relación. Leámoslo. Capítulo 19:10.
La última frase del verso 10. Adora a Dios, le dice el ángel a Juan, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí voy a aclarar un poquito este término, ya que se dio la oportunidad. Cuando nosotros decimos espíritu de profecía, estamos diciendo dos cosas. Primero, como adventistas, nosotros cuando decimos espíritu de profecía, nos referimos al espíritu de profecía, los libros de la hermana de Juan. Y no está mal, pero no es el sentido completo, porque espíritu de profecía significa el don profético que el Espíritu Santo da a los profetas. Eso significa espíritu de profecía. Por ejemplo, todos los patriarcas en el Antiguo Testamento, todos los profetas en el Antiguo Testamento y todos los profetas en el Nuevo Testamento tuvieron el espíritu de profecía. Porque es el don profético que el Espíritu Santo les concede. Ese mismo don profético que el Espíritu Santo concede, se lo dio a Elena de White. Por eso que sus escritos pertenecen a esa tremenda trayectoria del espíritu de la profecía. Los libros de la hermana de White son parte del espíritu de la profecía. Muchas gracias. Otra pregunta. Aquí en el chat de Zoom estaba, la palabra habla siempre de la tierra y enuncia otros mundos, pero siempre se refiere a la salvación de la tierra. ¿Cuál es la situación de los otros mundos entonces? Bueno, el pecado solo se dio aquí en la tierra. Por lo tanto, el plan de salvación del cielo fue para esta tierra. Para esta tierra. Si hubiese caído en pecado otro mundo, el plan de salvación habría sido para ese mundo. Pero como Adán y Eva pecaron acá, entonces el plan de salvación se desarrolló para nuestra tierra. Y qué tremendo, y aquí se ve cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es la justicia y la misericordia de Dios, que nosotros los pecadores que dimos más que hacer en el universo, los que hicimos más sufrir a Dios, los que, miren la frase que utiliza el apóstol Pedro cuando les predica allí a los israelitas, dice, mataste al autor de la vida. Saben que esa frase es muy profunda, matar al autor de la vida. ¿Se puede matar al autor de la vida? Los judíos lo hicieron en la persona de Jesús, pero no pudieron matar a Dios, porque Cristo era Dios y era hombre. Por lo tanto, ¿qué privilegio vamos a tener nosotros, que fuimos los rebeldes del universo, los que le dimos muerte? Vamos a ser los número uno del universo, los más queridos, los más regalones. Vamos a ser los más visitados. Visitaremos a otro mundo y otro mundo, gente de otro mundo nos vendrá a ver aquí a la tierra y nos van a decir, por favor, cuéntenos del plan de salvación, cómo ustedes fueron salvos. Y nosotros les vamos a contar la historia les vamos a contar la historia de la redención. Amén, que así sea, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza y en eso confiamos. Por eso el versículo decía, y ellos los que han vencido por medio de la sangre de Cristo. Tenemos más preguntas. Dice, ¿cómo podemos ver en la Biblia la transformación de la mujer de la iglesia de Cristo a la gran ramera? En el mismo libro de Apocalipsis, a través de sus capítulos, y especialmente en el capítulo 17. Ahí aparece por segunda vez la mujer, por última vez la mujer, montando
una bestia escarlata, llena de joyas, y dice que ebria de la sangre de los santos, porque la mujer siempre representó a la iglesia. La mujer nunca fue fundada con el fin de que fuera amiga y esposa del dragón, jamás. La iglesia fue fundada para la salvación de las almas, no para perseguir a los hijos de Dios. Así que allí se ve la transformación. Desde el capítulo 12 se ve la transformación en el capítulo 17. Gracias, pastor. Otra pregunta. ¿Satanás tuvo oportunidad de salvarse en algún momento? ¿Hasta cuándo lo pudo haber sido así? La oportunidad de ir al cielo para Satanás, ¿era alguna oportunidad de arrepentimiento? Sí, la tuvo en el cielo. Una vez que fue confinado a la tierra, ya perdió toda oportunidad. Eso lo relata Historia de la Redención. Y dice que en más de una ocasión, a Satanás le hicieron varios llamados. Cristo le hizo llamados a Satanás para que se arrepintiera. Los mismos ángeles leales se acercaron a él para decir, por favor, arrepiéntete. Estás mal, reconoce, pide perdón. Estás todavía en la oportunidad de que el Señor te restaure. Pero para la batalla, no. Ahí se definió todo, y después que Satanás fue sacado de los atrios celestiales, la historia de la redención cuenta que cierta oportunidad se acerca a los ángeles que iban entrando a los atrios celestiales y decide que no pueden poner en riesgo el universo, porque Dios sabía cómo era el corazón de rebelde, que por algún tiempo él se podía arrepentir, pero al andar en la eternidad podía volver a mismo. Así que allí ya él se perdió toda oportunidad para él. La tuvo, y más de una vez, pero la rechazó. Otra pregunta dice, ¿será que esta cita explica que la mujer de Apocalipsis 12 es la misma mujer del capítulo 17? Y aquí dice la cita, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Conflicto de los siglos, página 379. Más que claro. Y eso se fue repitiendo a través del tiempo. Y después eso se repitió con la Iglesia Católica, y se repitió con las iglesias evangélicas, y se va a repetir con la ley dominical, como lo vimos en el tema del sábado. Y aquí hay otra pregunta cortita. Dice, ¿se entiende entonces que Satanás no puede entrar a otros mundos y por qué? Porque fue confinado a la tierra, fue lanzado, es decir, por decisión, porque él hizo pecar acá tiene que enfrentar la situación. Él causó todo esto, aquí se queda, tiene que enfrentar la situación. Y Dios, por otro lado, pues Satanás tiene sus ejércitos. Por otro lado, Cristo también tiene sus ejércitos, que no pelean con fuerza ni con espada, sino con su espíritu. Y finalmente el Armagedón se va a pelear entre estos dos ejércitos, pero no con espada, sino con el poder de Dios. Dios peleará por nosotros el Armagedón. Va a suceder lo mismo que sucedió aquí cuando Israel iba a cruzar el Mar Rojo y llegaron los ejércitos egipcios, y Moisés le dice a Israel, estén quietos, Jehová peleará por nosotros. Eso va a suceder en el Armagedón. Jehová va a pelear por nosotros. Nosotros estaremos tranquilos. Amén. Que así sea. Muchas gracias, pastor. Terminamos nuestra sección de las preguntas. Y como dijimos, vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que han puesto sus mensajes en diferentes plataformas. Ahí Andrés, Rosmani, si nos pueden ayudar. Yo sé que ustedes han estado atentos a YouTube, a Facebook.
Así que yo voy con Facebook. dar un espacio. Voy con Facebook. Paulina Francisca manda saludos especialmente para la iglesia y para el pastor Oscar. También Tatiana Galdame, nuestra hermana, saluda a la familia Fe y Esperanza, dice que nos extraña mucho y que pronto, con la ayuda de Dios, nos podremos ver y abrazar nuevamente. Karen Espinosa también dice que maravilloso es lo que nos ha enseñado el pastor, cada mensaje me llena de esperanza y amo más a Dios. Y la hermana Jacqueline Candia también nos complementaba algunas respuestas del pastor, por ejemplo, sobre la posibilidad de que los redimidos pudieran ocupar el espacio de los ángeles. Ella da la cita exacta en donde confirma lo estudiado, y sobre el Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura y también del Espíritu de Profecía. También eso está en mensajes selectos, página 32, así que también lo complementa para nosotros. Esos son los saludos que tenemos en Facebook. Gracias, Sí. Andrés. Ros. También tenemos saludos desde YouTube. Hay muchas personas mandando saludos. Está el hermano José Jopia, que nos está viendo desde Viña. Blanqui Muñoz también, nuestra hermana Inesita nos está viendo, nos manda muchos saludos. Carmen Matamala, Lorena Guerra, Carmen Matamala otra vez, porque hubo una conversación ahí en YouTube. José Lefiguala también manda muchos saludos. Patricio Menares, Norita Yáñez también nos manda saludos. Patricia Luna, Elisoto, Rosana Díaz, Eudis Alfonso, Arlet Socarrás, Yulman Herrera también nos está viendo. Virinia Arriagada, nuestro hermano Eulogio también nos manda muchos saludos. Nuestra hermana Parmenia, y bueno, hay muchos más, pero no vamos a continuar. La verdad es que muchas personas estuvieron activas desde YouTube, haciendo comentarios y agradeciendo, ¿verdad? Mandando muchos saludos al pastor Lefiguala, que tiene muchos conocidos, y agradeciendo por el tema de esta noche. Sí, muchas gracias, Ros. Tenemos muchos amigos, qué maravilloso es cómo nos podemos conectar en este tiempo. Y para finalizar, pastor, me gustaría que nos pudiera despedir con una oración, pero también me gustaría agregarle si usted podría pedir por nuestra amiga Pamela. Ella adelante mencionó que oráramos por ella. Ella está aquí, pero desde Perú, conectada, y su esposo está en Chile, así que para que podamos orar por ella. Amén. Yo Muchas quiero gracias, pastor. agradecer también a Jacqueline por su apoyo. Así que gracias, Jacqueline, por ese apoyo textual, ¿no? Muy bueno. Bien, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nuevamente al estudiar tu palabra encontramos esperanza y salvación. Encontramos a través de las profecías una orientación clara hacia dónde vamos y cómo tú estás trabajando en favor de tu pueblo, en favor de tu iglesia. Quiero orar también por nuestra hermana Pamela, por su objetivo que tiene ella de juntar su familia y pedir en todos sus proyectos. Oramos todos los hermanos aquí presentes también, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ingrid, Cuéntame. mira, no quería que nos despidiéramos sin antes saludar con menciones honoríficas a algunas personas que nos están acompañando aquí en Zoom. Ya, dale. Mira, está Juan Cayuqueo, que se conectó ayer. Le pedimos Juanito, que ¿dónde encendiera está su Juanito? cámara. Y está por allí Juanito, se Yo conectó. lo vi delante a Juanito. ¿Dónde está Juanito? Apagó la cámara, Juanito. ¿Pero cómo es posible, Sí. Juanito? Y también queremos... Mira, ahí está Juanito. Hola, Juanito. Valiente y decidido. Y queremos saludar también a Marcia, que está con Isma. Marcia está con Isma, siempre vemos ahí a Isma, pero Marcia sabemos que está siempre apoyando, y hoy le estamos viendo la cara. Muchos saludos a Marcia también, que nos está Sí, acompañando. saludos a Marcia. Y por último, están los dos hijos del pastor Lefiguala. Si no lo conocen, están por allá. Se llaman Lefiguala. Ahí también podemos saludar a sus hijos que están acompañándonos esta noche. César y Oscar, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en este culto online. Y para finalizar, vamos a poner nuestra canción. Quería decir algo. Sí, quería decir algo.
despierto de mañana, nueva batalla comenzó. Contigo quiero estar, oh Dios, y así ser más que vencedor. Tomado de tu mano, yo voy seguro en tu amor y quiero hoy mostrarlo. Por eso te pido, mi Dios, cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Utilízame. Ven, oh Santo Espíritu, muéstrate en mí. Utilízame, instrumento de amor en tus manos, Señor, quiero ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Cada momento de mi día te lo entrego a ti. Dame fuerza en la agonía, te necesito aquí. Ven y tómame, ven y enséñame, Señor, es mi condición. Te lo ruego, Dios. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser.